Según Immanuel Kant, en su libro Lo bello y lo sublime, estas dos nociones coexisten en el ser humano y determinan nuestras acciones y comportamientos. Lo sublime, con regularidad, se asocia a la grandeza y la fortaleza moral. Características como la inteligencia, el coraje y la verdad elevan al individuo e inspiran respeto en aquellos cercanos. Estas cualidades, aunque poderosas, son a veces distantes, lo que puede dificultar la creación de lazos emocionales. Por esto, se dice que aquellos quienes encarnan lo sublime despiertan admiración, sin necesariamente evocar amor o simpatía. Por otra parte, la belleza se asocia con la armonía, la delicadeza y la gracia. La bondad, la inteligencia y la educación son cualidades que atraen. Las personas que aprecian la belleza disfrutan de la compañía de aquellos que son agradables y que buscan tranquilidad y felicidad en sus interacciones. Por ello, estos son rasgos que invitan al acercamiento y al amor, creando un entorno más relajado y confortable. Kant destaca cómo lo sublime es capaz de conmover profundamente, mientras que lo bello cautiva con facilidad, y aunque los dos sentimientos coexisten en el ser humano, usualmente es uno de ellos el que domina sobre el otro. Asimismo, cada temperamento humano responde de manera distinta a estos conceptos. La melancolía tiende a lo sublime, el sanguíneo hacia lo bello, el colérico busca la grandeza y el flemático tiende a lo indiferente. Y cómo no, el mejor ejemplo de esto es el Breath of the Wild. Desde la llegada de Ocarina of Time, en el 98, el mundo de los videojuegos cambió permanentemente. Este Zelda marcó un antes y un después en la creación de videojuegos, por lo que, a partir de su lanzamiento, la saga de Zelda lleva años siguiendo sus pasos. Los títulos desde entonces se enfocan en crear una narrativa que guíe la estructura lineal de gameplay, una que ponga el énfasis en la trifuerza y en la historia. Sin embargo, a pesar del triunfo de la saga, Nintendo quiere cambiar la manera en la que entendemos los juegos de Zelda, que sea reconocible, pero que sea radicalmente diferente. Y la manera en la que se consigue esto es, realmente, volviendo al principio. Breath of the Wild es, en gran medida, un homenaje al primer juego de la saga, The Legend of Zelda, original para la NES. Aunque la historia en Breath of the Wild es muy importante, el director Hidemaru Fujibayashi decide poner su énfasis en la exploración, aspecto que había quedado prácticamente abandonado en la serie. La estructura en ambos videojuegos es idéntica, pues son mundos abiertos que puedes explorar desde un principio. La primera escena ya pone a Link frente a un mundo que a continuación debe descubrir, un mundo vasto que dota al jugador de una libertad emocionante y terrorífica. Terrorífico porque literalmente tu primer arma es un puto palo. Breath of the Wild incorpora temas de nostalgia, memoria e historia cíclica a su narrativa y gameplay, ofreciendo a los jugadores una interacción con el legado de Hyrule. De esta manera podemos decir que, mediante su storytelling y sus mecanismos, el juego invita a los jugadores a reconstruir un mundo fracturado mediante la interacción con el pasado. El concepto de Jacques Derrida, denominado como Hauntology, puede ser utilizado en el análisis de civilizaciones perdidas. Haunting representa un anacronismo, algo fuera del tiempo y lugar indicado. El fantasma es a la vez presente y ausente. Se puede decir que esta ausencia y presencia están siempre estrechamente relacionadas. Una va unida a la otra. The Legend of Zelda es una saga que está definida por unos ciclos y una noción de destino, que nace de la Trifuerza, un artefacto divino construido de 3 piezas que representan poder, sabiduría y coraje. En este ciclo, Link no es un personaje vacío en el cual el jugador puede proyectarse. Link es una persona cuyo pasado está tanto ausente como presente. Al principio de la narrativa nos encontramos con un ciclo recurrente introducido por Impa, una anciana Sheikah, quien cuenta la leyenda de Hyrule y su eterno conflicto con Calamity Ganon. Ganondorf ha cobrado el poder. Zelda lleva siglos protegiendo el reino y Link emerge como el heroico guerrero. Refleja un futuro ya elegido. Este concepto contrasta un futuro predecible con uno que es incierto y con final abierto. La memoria juega un papel importante en la historia, ya que Link debe rescatar su pasado perdido para poder comprender por completo su lugar en el mundo y su conexión con Zelda. En Breath of the Wild, lo sublime y la nostalgia se entrelazan para crear una experiencia emocional en el jugador. Gracias a su gran mundo abierto y a sus grandes paisajes, montañas y ruinas antiguas, se logra crear una sensación de asombro y pequeñez ante su inmensidad.
El jugador no solo explora un lugar físico, sino que también recorre un mundo lleno de historia y leyendas, donde cada rincón hace alusión a la gloria de su pasado. La soledad de la travesía de estas tierras desoladas, junto con la belleza de sus alrededores, incita a la fascinación y mediante la nostalgia, el jugador intensifica esta experiencia emocional. Esta nostalgia es trascendental, no solo en la historia del videojuego, sino también en la conexión personal del jugador, por medio de Hyrule, que evoca un tiempo de esplendor, que ya no está mientras intenta recuperarse de una catástrofe. Asimismo, Breath of the Wild rinde homenaje a los juegos clásicos de la saga con referencias y mecanismos familiares, lo que contribuye al involucramiento del jugador en la experiencia emocional del juego. Así podemos afirmar que si en algo se distingue Breath of the Wild es en su implicación de lo sublime y la nostalgia, al generar una conexión emocional que hace cada exploración un viaje entre el mundo actual y las memorias del pasado. Desde la creación en 1986 de The Legend of Zelda hasta el remake en 2019 de Link's Awakening, si en algo se diferencia la saga de juegos Zelda es en su constante cambio de dirección artística. Tal y como afirmó en varias ocasiones Satoru Takizawa, director de arte de Twilight Princess y Breath of the Wild, buscamos la mejor manera de expresar el espíritu único de cada juego en particular, para crear un mundo que sea emocionante para los jugadores y les dé alas para explorar. The Legend of Zelda fue introducido en el mercado en 1986, con un estilo isométrico 2D y paredes laterales para evitar bloquear la vista del jugador, que influiría en estilos 2D posteriores, como en A Link to the Past, que definió el estilo 2D clásico de Zelda y fue una referencia para juegos como Link's Awakening y los juegos Oracle de la Game Boy. Con el lanzamiento de Ocarina of Time en 1998, se introdujo el estilo semi-realista y más oscuro, en 3D, que caracterizaría futuras entregas de la saga. Además, introdujo personajes que se volverían icónicos dentro de la saga, como Gorons, Zoras y Deku. En 2002, con The Wind Waker se introdujeron innovadores gráficos cel-shaded y un estilo cartoon. Esta entrega influenciaría en futuros lanzamientos, entre ellos Breath of the Wild, juego que se caracterizaría por sus colores vibrantes y una aproximación futurística en su estética que cambió por completo la dirección artística de la serie. En Breath of the Wild, el equipo decidió combinar diferentes estilos previos con una reinterpretación de cel shading. Esta técnica, heredada de la animación tradicional, fue adaptada en Breath of the Wild para conseguir una estética pictórica. Para ello, se utilizaron varias capas de sombras y pinceladas que simulaban lápices de colores o pinturas pastel, logrando un efecto más cercano al concepto artístico original de la franquicia, y que crearía un balance ideal entre un estilo realista y artístico. El mundo abierto también caracteriza a Breath of the Wild y lo distingue de otros videojuegos mediante su diseño de puzzles y desafíos, donde la exploración se convierte en la protagonista. En cuanto a inspiraciones para la creación de este mundo, el juego toma como referencia trabajos como The Princess Mononoke, donde el ambiente refleja un profundo respeto por la naturaleza. De igual manera, Breath of the Wild, por muy innovador que sea, no abandona sus raíces. Está constantemente referenciando zonas y simbología propia de la serie. Es uno de los videojuegos que más alusiones recoge de los otros videojuegos de su misma saga. Esto es lo que hace que sea único y que provoque un sentimiento de nostalgia a la persona que lo está jugando, ya sea por sus recuerdos de las localizaciones, los personajes o la música que acompaña a cada secuencia del juego. Pero sin embargo, lo más impresionante e importante visualmente es el tamaño de sus escenarios. El director Fujibayashi y sus pares consiguen en este videojuego recrear un mapa y una estética digna de considerárseles sublimes. Se puede realizar en la conexión que provocan los escenarios en el espectador, ya que hacen que se sienta como si estuviera dentro del videojuego y este fuera el protagonista de la historia. La variedad y dimensión del mapa genera la sensación de verdaderamente estar explorando un mundo. Breath of the Wild se caracteriza por abarcar una variedad de escenarios a lo largo de la aventura, así como distintas culturas de la Tierra. En el mapa del juego se pueden observar todos los lugares que contiene, islas, mesetas, bosques, desiertos, pueblos y llanuras extensas, pero lo que más destaca y demuestra el objetivo del juego es sin duda su comienzo. Después de que Zelda te despierte, Link es deslumbrado por la visión de todo el terreno que
que va a poder explorar. Hyrule entero. Pero el juego decide que esa es una aventura demasiado grande para ti, por lo que te encierra en la meseta de los albores. En esta zona inicial, la estética se centra en rudimentario y salvaje, un horizonte de árboles, párados, fango, leña, montañas nevadas, enemigos y Koloks. Muchos Koloks. Incluso aquí encontramos esos elementos nostálgicos que evocan una profundidad más allá de la que vemos, en concreto en el derruido Templo del Tiempo. La meseta, en cualquier otro título de la saga, sería el equivalente a la fase del bosque perdido, pues tiene el tamaño de ellas, pero en Breath of the Wild es un mero adelanto de lo que vas a llegar a poder descubrir. Uno es capaz de perderse en las bóvedas verdes de esta zona, que destaca la capacidad de supervivencia del ser humano en un lugar impasivo hacia él. Te manejas con palos, haces puentes mediante hachas y debes usar tu astucia para superar la adversidad que presenta el mundo. Aún así, en todo momento, uno sabe que este territorio tan inmenso es tan solo el tutorial. Aunque esto no significa que realmente caiga en la cuenta de que el mundo abierto que se promete sea colosal hasta que, parabela en mano, aterriza fuera de la meseta y el juego tiene el descaro de decirte esto. Bienvenido al reino de Hyrule, es decir, todo lo de antes no era nada. Y ciertamente no lo era. Breath of the Wild abre las puertas completamente a la exploración y te permite explorar un mundo de un volumen nunca antes visto en la saga. Un mundo que, en su secuela, han conseguido triplicar. Ningún área del mapa es igual. Todas las costas tienen diferentes elementos estéticos, pero siempre puedes ver un horizonte infinito en la lejanía. Las montañas pasan de ser nevadas a estar cubiertas de vegetación, o a ser un imponente volcán, cuya nube volcánica está presente cuando miras en su dirección. Las 5 razas del juego tienen estéticas completamente diferentes, que reflejan a la perfección sus ambientes. El mundo es variado, a diferencia de otros juegos de mundo abierto, y ahí radica la diferencia. Cada región del juego tiene sus indicadores culturales diferentes, pero no pierde de vista el objetivo de enseñarte que un mundo al que respetar y admirar, aunque también tiene su parte más tecnológica, la cual se encuentra la estética propia de los santuarios y los guardianes. Sin duda, la raíz de lo sublime nace de la admiración que te causa por la naturaleza, por un mundo que se siente inmenso, vacío y abundante a la vez, con sus colores vivos pero asimilados al terreno, la neblina que evoca la imagen de tormentas allá por donde vayamos y la diversidad del terreno y sus culturas. La estética visual de Breath of the Wild es una oda a lo sublime, tanto el que sentimos de verdad como el que tratamos de imitar. Desde melodías mágicas de ocarinas, a relatos cantados y acompañados por acordeón, a batutas que permiten dirigir los vientos o a liras que abren el camino hasta los dioses, la música siempre ha sido un componente fundamental para la saga de Zelda. Es intrínseca a las experiencias narrativas y lúdicas de todo aquel que juegue cualquier entrega. La tierra de Hyrule se presenta como un lugar cambiante, pero su voz e identidad musical continúa siendo la misma tras casi 4 décadas de evolución. Al contrario que la dirección visual, el puesto de compositor lo ocupaba indiscutiblemente Koji Kondo. Gracias a este hombre, Zelda, es Zelda. Desde un punto de vista sonoro, The Legend of Zelda es una creación casi exclusivamente suya, puesto que compuso el soundtrack de la primera entrega en 1986 y nadie lo pudo parar. Es imposible rememorar esta saga sin que te pase por la cabeza las obras de Kondo, pues ¿quién olvidaría escuchar La Fuente de la Granada o el momento en el que uno enciende su consola y comienza a escuchar esto? Sin duda, dentro del repertorio de Koji Kondo, los temas del mundo, de las llanuras, son de los más reconocibles, sobre todo el original. Capturan la sensación de embarcarse a una aventura épica mediante diferentes técnicas nacidas de esta primera obra. La disonancia rítmica para crear un ritmo marchante, la progresión de acordes descendientes que indican el peligro a venir y en especial la escala mayor con intercambios modales de acordes propios de escalas paralelas menores, una táctica comúnmente encontrada en composiciones heroicas. Estos son elementos que evocan un tono de valentía y atrevimiento. Independientemente de la entrega, los temas de las llanuras todos funcionan a modo de llamada a lo desconocido, gracias a estos acordes grandes y ritmos trepidantes. Y de repente llega Breath of the Wild y hace lo que mejor se le da. Cambia todo.
calma. Después de escuchar melodías ostentosas, Breath of the Wild le da la importancia a la calma. Este es el primer juego de la saga en el que Koji Kondo no tiene ningún crédito al hacer la música y la nueva compositora, Manaka Kataoka, decide, como es propio de la entrega, ponerlo todo patas arriba. De este modo, decide otorgarle al silencio el papel musical más prominente del viaje. El aliento de los salvajes no suena como un rugido, sino como gotas cayendo, como susurros del pasado. El silencio de este mundo hace aparente su amplitud. La distancia entre las notas es un espejo de la distancia entre ciudades, entre personas y entre Link, el jugador, y el todo. Nos hace sentir pequeños e insignificantes, pero a la vez que estamos ante algo bello y calmado, que podemos ir a donde nos propongamos. Es el primer Zelda en el cual las transiciones musicales entre localizaciones son sutiles. Esto hace que se sienta amplio e interminable. Además, el uso del silencio y el espacio sonoro vacío facilita la inmersión del jugador, pues si uno explora en la vida real los ambientes del juego, seguramente no le acompañaría una música orquestral grandiosa. Sin embargo, sí le acompañaría el viento moviendo los árboles y sus pasos al pisar hojas. El camino es tan tranquilo como abrumador. La música plasma mediante el silencio y el piano las vastas llanuras de un Hyrule abandonado. El sentimiento de pérdida y el estar perdido, literal y figurativamente, es el hilo conductor detrás de la narrativa y la música del juego. Esta tierra sufrió una calamidad hace 1000 años. Vemos evidencia de ello allá por donde vayamos, y la música, como resultado, más que silenciosa, parece fragmentada. Al igual que Hyrule, donde las razas están aisladas y las explanadas arrasadas, la banda sonora de nuestro viaje nos indica lo que hemos perdido. Nos hace echar de menos lo que vino antes. No solo en un sentido musical, sino también en un sentido narrativo. El pedal del piano nos habla de los ecos del pasado que Link debe recordar y los abismos entre notas de los huecos de su memoria. Sin embargo, esta no es la única forma en la que la música de Breath of the Wild evoca la pérdida de Link y del jugador. Kataoka crea composiciones densas y complejas que intercalan entre temas originales y leitmotivs que llevan en la saga desde el comienzo. El uso de los leitmotivs en la serie de Zelda es clave para poder mantener cohesionados unos juegos tan dispares cuyas historias están conectadas por un único hilo argumental. Sus leitmotivs pasan por alteraciones melódicas, armónicas, rítmicas, instrumentales o estructurales y siguen siendo completamente reconocibles. Esta intercalación de temas previos sirve para aludir a ideas de anteriores entregas, como puede ser la nana de la princesa cuando la vemos, o el tema de la isla Dragón, isla donde la raza Rito debutó en la aldea Rito. Pero más allá de esto, la compositora utiliza de manera interesante los leitmotivs, puesto que, en vez de introducirse linealmente como suelen hacerse, las mecánicas del juego permiten una nueva manera de abordarlos. La mecánica de las memorias otorga a los jugadores la capacidad de redescubrir la tragedia de una localización ya visitada. Tomando a los Rito de nuevo, un ejemplo de este fenómeno se encuentra en la zona de entrenamiento. Esta localización está conectada con Revali, el campeón, y es un destino obligatorio para progresar la historia principal, al igual que la aldea Rito, donde puedes encontrar una memoria en la que aparece el propio Revali. En estas dos situaciones encontramos su leitmotiv, sin embargo, el orden afecta la manera en la que uno siente esta pérdida. Si visita antes la zona de entrenamiento, habrá escuchado el tema sin reconocer al campeón, lo que creará un mayor impacto emocional al regresar con la memoria, puesto que la música de Revali, su espíritu, estaba con Link, solo que se había olvidado de él. Esto produce que los leitmotivs trabajen para crear un sentimiento de añoro, de nostalgia increíblemente fuerte en el jugador por tiempos pasados, ya sean los de Link de esta entrega como de otras. Mediante estas técnicas y muchas más, Breath of the Wild utiliza la música para evocar un sentimiento de grandeza y añoro. Sus melodías hablan de una experiencia más allá de las tuyas, de que la leyenda y el mundo va más allá de este Link y este título. Así, Manaka Kataoka experimenta con los leitmotivs y la composición minimalista para crear esta sensación abrumadora y además poder dar un último giro de tuerca en los momentos grandiosos. Dar importancia al silencio es una gran ventaja, pues cuando uno debe de impulsar la emoción al máximo, toca llenar los huecos. Cuando debes afrontar una tensión extrema, desarraigas todo lo que habíamos conocido antes.
todo lo que habíamos escuchado previamente. Vuelven a la vanguardia las composiciones ricas de entregas pasadas, que mezclan todos los instrumentos y temas de la saga. Aquí, Breath of the Wild recrea el instante de grandeza con un revés, pues crea una sensación abrumadora con música rebosante que cuando suena parece que el mundo y la aventura misma se unen para llevarte a hacer hazañas imposibles, actos sublimes. Desde las composiciones suaves a las épicas, Breath of the Wild se entrega completamente a crear en el jugador una experiencia sobrecogedora y monumental que llegue al nivel del mundo en el que está. Desde melodías mágicas de ocarinas a relatos cantados y acompañados por acordeón, a batutas que permiten sumergir al jugador en este mundo de fantasía, Breath of the Wild contiene lo sublime de forma majestuosa, en lo que provoca al jugador emociones que van más allá de la superficial, adentrándose en los sentimientos más profundos y melancólicos. Esto se realiza mediante su mundo abierto que nos permite explorarlo, su diseño visual y su atmósfera sonora que acompaña gráficamente y transporta a cualquiera que lo esté jugando al pasado o recuerdos de la propia saga. Se establecen las similitudes que hay entre las técnicas visuales y musicales, donde se encuentra la nostalgia en ambos procesos, ya que se apoyan entre sí para crear momentos sublimes. Es la inmensidad del mundo lo que hace que el jugador experimente lo que es sentirse pequeño, porque el reino de Hyrule está repleto de escenarios donde cada uno de ellos genera una mezcla de sorpresa y miedo. Desde montañas nevadas hasta desiertos ardientes y bosques encantados, estos espacios son los encargados de añadir más dramatismo y misterio respecto a lo desconocido en el juego. Las ruinas y las estructuras arquitectónicas destruidas, como el Templo del Tiempo, evocan un sentimiento melancólico de grandeza olvidado. El mundo está envuelto en un pasado trágico que refuerza la sensación de estar en un lugar con una historia más grande que uno mismo. La soledad y la libertad que se experimenta mientras exploran los paisajes que rodean al protagonista también tienen relación con lo sublime. Hay pocos momentos en los que el jugador coincide con otros personajes del juego, o elementos que rompan esa conexión directa con el entorno. Además, la libertad que ofrece Breath of the Wild aumenta el respeto hacia un lugar que se desconoce. Y no solo son los escenarios del videojuego los que crean en el espectador emociones, sino que la música es esencial en la saga de Zelda. El uso de melodías suaves y ambientales, en lugar de una banda sonora constante, permite al jugador sumergirse más profundamente en el entorno. El sonido del viento, los pasos de Link y los ecos del paisaje refuerzan la sensación de soledad y maravilla, junto con el silencio y una música que parece estar fragmentada. El diseño del juego busca provocar una respuesta emocional que va más allá del simple entretenimiento. Los jugadores experimentan una mezcla de frustración, admiración y asombro, que culmina en un entendimiento más profundo del mundo natural y sus sistemas. Breath of the Wild no solo ofrece un juego, sino una experiencia estética que conecta al jugador con lo sublime y que actúa como un medio para explorar ideas filosóficas y ecológicas. Kant dijo que lo sublime es capaz de conmover profundamente, mientras que lo bello cautiva con facilidad, y aunque los dos sentimientos coexisten en el ser humano, usualmente es uno de ellos el que domina sobre el otro. Breath of the Wild es un viaje melancólico y alarmante al pasado, que más de bello nos retumba en el alma, porque vemos y escuchamos una tierra que retumba con el aliento de lo salvaje.